estafada al principio, me vi con mis 2 hijos sola en un país en el que no conocía herramientas, no conocía estrategias, tenía que adaptarme y buscar educarme aquí. Cuando llegué no tenía nada de lo que yo pensaba. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Siendo Uber, Lyft, DoorDash, inmediatamente entablaba relaciones con las personas. Fui sembrando. Tercer mes y ya yo era top producer. Yo le decía a mi hijito que tenía 6 años, papi, vamos a aguantar un poquito la pela aquí porque mamá está haciendo platica. Nosotros también decimos mucho, comienza con el wholesaling, con el flipping, para poder empezar a capitalizarte lo más rápido posible. Yo si me quiero ir, ya me voy tranquilo. Mis inversiones están trabajando para mí. Yo tenía que hacerlo porque si no mis hijos iban a morir de hambre. Pero loco aquí. Describe tu primera inversión inmobiliaria en 3 palabras. Oh my God, el mejor flip de mi vida. Pude sacar $80,000 del flip. Haciendo dinero en lo que me gusta, one on one, one on one. El negocio inmobiliario no me asusta, one on one, one on one. Rodeado de gente maravillosa, one on one, one on one. La verdad que este equipo es otra cosa, one on one. ¿Cómo se construye un futuro financiero sólido en Estados Unidos? Hoy tenemos a una experta que nos enseñará a transformar nuestras finanzas y a invertir con estrategia. Nuestra invitada es economista, contadora, broker de bienes raíces y coach de negocios. Con más de 20 años de experiencia ha guiado a miles de familias latinas a lograr estabilidad financiera e independencia económica. El flip hoy es con Gisela Rojas. Bueno, en este episodio del podcast del Flip de tu Vida, hoy tenemos el placer de presentarles a una empresaria, a una asesora financiera, a una mujer que llegó y abrazó con su energía este set del podcast. Tenemos el gran placer de tener con nosotros el día de hoy a Gisela Rojas. Gracias. Vamos a dar un aplauso, por favor, virtual a Gisela, please. O sea, demasiado emocionados. Apenas nos conocimos y ya parece que hubiésemos compartido varios años. De verdad que, bueno, queremos darte las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nuestro podcast es una dinámica bien chévere porque a través de hacerlo conversacional, orgánico, auténtico, vamos a darle a nuestra audiencia herramientas que ellos puedan aplicarse tanto en su vida personal como en su vida empresarial con tu historia, con tus experiencias, con tus vivencias, y por eso lo llamamos el flip de tu vida, porque tanto como tú como toda la gente que nos acompaña el día de hoy está constantemente flipeando su vida de alguna manera o de otra, y bueno, vamos a aprender hoy el día de ti. Gracias. No, para mí es un placer estar aquí y bueno, sí, dar ese regalito a la comunidad que tanto lo necesita, ¿verdad? La experiencia de cada uno, el cómo cada uno ha salido de su zona de confort, cómo cada uno pues ha salido del hueco en el que alguna vez hemos estado como inmigrantes y somos la viva demostración de que sí podemos, que lo hemos logrado y seguimos en ese camino. Y Gisela, partamos del principio, ¿no? Sí. Como inmigrante te viniste a los Estados Unidos. Sé que al principio no fue fácil, no me sé la historia completa, pero cuéntame cuál fue el primer flip, así haya sido de mindset o de una herramienta práctica que aprendiste, real estate, algo así. ¿Cuál fue ese primer flip cuando inmigraste a los Estados Unidos? Bueno, yo creo que el primer flip fue cuando de repente me vi con mis 2 hijos sola. En un país en el que no conocía herramientas, no conocía estrategias, no conocía nada, y yo creo que el primer flip que tuve que hacer era el de la mentalidad, el chip de cambiar, de que ya no estaba en mi país, que las cosas no eran como eran allá y que tenía que adaptarme y buscar educarme aquí. Ese fue el chip más fuerte que hice, o sea, porque siempre pensé que podía ser igual, ¿no? O sea, en nuestros países acostumbrados, por ejemplo, al cash, a que el crédito no existe, a que todo pues estaba a la mano, y eso aquí no era así. Entonces cambiar esa mentalidad fue el primer flip que me tocó. ¿Y quién te ayudó a hacer ese cambio de mentalidad? O sea, ¿tuviste algún momento en particular que te acuerdas que dijiste, ahí fue cuando me cayó el 20? ¿O sí, un evento, alguien que te ayudó a dar ese empujón? No, bueno, realmente era la situación que estaba viviendo. O sea, esa situación de verme sola con 2 niños en un país en el que no tenía nada porque prácticamente empecé de cero. Fui estafada al principio porque yo tenía
2 propiedades aquí en los Estados Unidos. Y cuando llegué yo dije, bueno, vivo en una, alquilo la otra. Y cuando después de 3 años, en el cual realmente confié, ¿verdad? Como a veces se confía en nuestros países, yo dije, bueno, ya tengo eso engordando, por decir algo. Y cuando llegué, pues resulta que la persona no había pagado los property tax de las casas y se habían ido a remate y ahí se fue todo y no, cuando llegué no tenía nada de lo que yo pensaba. Wow. Y entonces ese fue el primer flip porque ahí fue que dije, ahí fue como, ¿cómo es esto de cómo se fue a subasta? ¿Cómo recupero? ¿Cómo es el tema de foreclosure? Ahí fue mi primera lección. Y ahí me metí un poquito. Y ahí, o sea, hablando del programa, porque hay muchas cosas que pasaron, pero hablando del tema que nos atañe aquí, ahí fue que me empecé, como quien dice, en el tema del foreclosure, del flipping, por lo que me pasó. Y ahí fue mi primer, y ahí, bueno, me empecé a meter en subastas. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? ¿Hace cuántos años Eso atrás? fue en el año 2016. 2016, o sea, 9 años atrás. ¿Y cuánto duró ese proceso desde que pasaste esta situación y empezaste a hacer tus averiguaciones? ¿Cuándo fue el siguiente momento que alguna decisión tuviste que haber tomado o sea, algo trascendental que te pasó? Y cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, yo creo que el momento fuerte, cuando yo me veo en esa situación, yo traté de hacer cosas por mi cuenta. Okay. Y cuando empecé a tratar de hacer cosas por mi cuenta, ahí hubo el stop y me dijeron, no, es que tú para tener capital o algo tienes que hacer ciertas cosas, tienes que tener un general contractor, tienes que tener todo esto. Y todo me llevó a que lo más fácil para mí en ese momento era tener una licencia de real estate. Y con la licencia de real estate, que la sacaba relativamente en poco tiempo, en un mes, pues yo podía como tener la herramienta para poder empezar a hacer cualquier cosa en real estate. Claro, después me di cuenta que no era así. No necesitas una licencia de real estate para tú ser inversionista en los Estados Unidos. Pero para mí era como la herramienta más segura, sola, con 2 niños, o sea, ¿cómo hago? Aquí a lo mejor me van a enseñar con una licencia formal. Yo vi esa formalidad detrás de una licencia. Entonces, inmediatamente lo que hice fue enrolarme y sacar mi licencia de real estate. ¿Recuperaste esas 2 propiedades? No las recuperé porque ya las habían asignado. Okay. Y yo realmente estaba embarazada de 8 meses cuando llegué aquí y mi prioridad era dar a luz. Entonces, como no sabía, no encontraba información, los abogados que en algún momento me dijeron, mira, tenemos un tiempo de gracia, no se pudo hacer, no tuve como una buena orientación. Y al final, nada, me quedé sin mis propiedades. Sí. En el 2016 te sacas tu licencia Sí. de Realtor. 17. 2017. Ya ahí era 2016. En el 2016 al 17 era haciendo Uber, haciendo Lyft, tocando puertas, haciendo quesillos, porque yo también tengo así como una vena de chef por ahí. Entonces hacía quesillos, repartía, pero todo como una misión. O sea, yo en Venezuela era constructora, también vengo del área del real estate. Okay. Viví mucho tiempo también en España y fui vicepresidenta comercial también de una transnacional muy grande. Entonces ya yo venía con un background importante en el área de ventas. Ese hecho de ser empresaria y venir del área de ventas pues me hizo levantarme muy rápido. ¿Qué pasó? Que yo mientras sacaba la licencia, mientras me recuperaba del parto y todo esto, lo que pensé fue cuál es mi estrategia para cuando tenga mi licencia y qué es lo que voy a hacer después. Y entonces allí fue cuando haciendo Uber, haciendo Lyft, haciendo DoorDash, haciendo quesillo, inmediatamente yo entablaba relaciones con las personas. O sea, yo iba y hacía un quesillo y lo repartía por los dentistas, por las bromas médicas y le decía, mira, yo estoy aquí, estoy haciendo una licencia, cuando quieras tu casita, todavía no la tengo, pero allí voy. Entonces fui sembrando desde el primer día. Aunque trabajaba en eso, tenía un plan. O sea, yo me tracé un plan desde el primer día. Por eso es que todo el mundo dice, Gisela, pero ¿cómo es? Yo al tercer mes, mi primer broker fue Keller Williams y ya yo era top producer y nadie entendía
porque la vida de un realtor es muy duro. Vender una casa te puede tardar 60 días, 90 días, pero yo, antes de tener la licencia, ya yo estaba haciendo mi nicho de clientes, ya yo estaba tocando puertas, ya yo sabía a dónde iba. Pero claro, esa estrategia te la da la experiencia anterior, mi experiencia como empresaria de muchos años en Venezuela, la experiencia que tuve en España. No es que Gisela vino y se hizo de cero. O sea, ya lo que hice fue aplicar la experiencia que ya traía junto con el conocimiento, leyes, herramientas, procesos, bancos, finanzas, broma de aquí a los Estados Unidos. Entonces yo dije, ¿qué es lo que me falta? No, lo que me falta es saber cómo es el crédito. Me falta es cómo se maneja esto, cómo las empresas sacan crédito, cómo me puedo buscar dinero, cómo todo esto. Y vi un mundo de facilidades en los Estados Unidos que tampoco había visto en ninguna parte del mundo. Como te digo, muchos años en Venezuela, viví casi 9 años en Madrid, recorrí toda Europa con esta empresa y yo tenía mi mente abierta en cuanto a lo que era el emprendimiento, en cuanto a lo que era ser empresaria y en cuanto a los conocimientos financieros. Soy economista, soy contador público en mi país y al tú manejar los números, a ti te ponen en cualquier parte y 2 más 2 son 4 aquí, en la China, en Pekín, en todas partes. Entonces eso me facilitó y el tema de tener una estrategia, por supuesto. Ya yo en el primer año ya había hecho las suficientes comisiones y había vendido tanto que yo me logro recuperar rápido. ¿Tuviste utilizando tu licencia de real estate para representar a compradores y vendedores por cuánto tiempo? ¿2 años? No, bueno, hasta el día de hoy, porque tengo mi broker y soy broker y tengo una agencia de real estate, pero hasta el día de hoy de verdad ejerzo el área de compra y venta de propiedades. Pero quiero decir, cuando comenzaste a invertir. Tú comenzaste a invertir sí, claro, mi primera comisión. Mientras seguías con eso, ¿no? Claro, mi primera comisión, yo preferí, tú sabes que yo dormía en un cuartico con mis hijos y yo tardé el hecho de tener gratificaciones. O sea, yo tardé alquilar un buen apartamento, yo me tardé en alquilar mi primera casa, por decir algo, porque yo dije, voy a invertir. O sea, mis primeras comisiones fueron a inversión, fueron a tax lien, me metía en tax deed y entonces como era poquito, 5, 6 mil, 7 mil dólares, por ahí, claro, me llevaba mis golpes. O sea, no siempre me lo ganaba, pero los 2 terrenitos que me gané en tax deed en Fort Myers me sirvieron mucho porque después los revendí en 15, en 18 y ahí empecé a agarrar platica. O sea, yo pude haber hecho otras cosas, como te digo, como pagar los 3 meses de depósito, el primer mes, segundo, y yo decía, bueno, yo le decía a mi hijito que tenía 6 años, yo le decía, papi, vamos a aguantar un poquito la pela aquí, vamos a quedarnos aquí porque mamá está haciendo platica. Y ya yo tenía dinerito, pero seguía en el mismo zona porque yo sabía que cuando hiciera el flip, ya yo estaba enterada para dónde iba a ir. Entonces ahí invertí y después, bueno, conocí el wholesaling, que también eso me capitalizó muchísimo al principio. Inclusive mientras tenía la licencia, yo decía, wow, aquí tengo el MLS, tengo estas herramientas, ya yo voy haciendo mis vendedores por ahí, me metía en Facebook, en los grupos, y allí solita empezaba a poner casas que estaban en el MLS. Por eso digo, para mí la licencia de Realtor fue una herramienta. Claro. No la vi sino como algo legal en el que yo podía tener acceso a datos, a base de datos, que para mí es algo sumamente importante en todo negocio. Entonces yo utilizaba y decía, mira, aquí está esta propiedad, ¿quién la quiere? Buscaba propiedades así, las más viejitas, las más... Siempre estuve muy clara, desde que llegué a este país, de que nunca he sido, o sea, lo puedes buscar desde que yo comencé, de la casa de los sueños. La de la casa bonita, que tiene la piscina bonita y te endeudas y te asfixias hasta aquí. O sea, para mí la clave en este país, y eso lo venimos con la mentalidad de nuestros países. Sí. Decimos la casa, el techo, la seguridad, no importa que falte lo que sea, pero tenemos nuestro techo. En los Estados Unidos no es así. Aquí hay negocios maravillosos que se pueden hacer y como te digo, siempre he ido en la ruta de busca casas viejas, busca casas que estén por debajo del mercado, busca casas que te den dinero, porque la casa de los sueños te la vas a buscar después que te busques muchas casas feas, las repares, las arregles, lo que sea, y ese dinero de cada una te va a dar para la casa que tú quieres. Entonces, por eso siempre he dicho que
que retardé mucho lo que me ganaba, lo que yo sentía que me merecía, pero yo decía, todo tiene un fin. Y eso sí, cuando exploté. O sea, no, ahí no pudo conmigo nadie, pero fueron muchos años como un oso en una caverna, guardando, haciendo, cayéndome también, porque también muchas veces agarré comisiones y, por ejemplo, mis primeros 3 flipping fueron desastrosos. O sea, terminé a pérdida. Y yo decía, no, aquí lo dejo. Y porque, bueno, no conocía. El señor de los materiales, pues me ponía las facturas por arriba y entonces no eran los materiales. Todas esas cosas que pueden pasar cuando tú estás haciendo flipping. Y yo decía, bueno, el segundo fue un poquito mejor, pero igualito a pérdida. El tercero también fue un poquitico y ahí. Y en el cuarto quedé tabla. O sea... Y todavía insististe. Y yo insistí. Y luego, pues, ya los demás fueron muy buenos porque aprendí de estos 4. Pero ¿qué pasa con la gente? Que generalmente el segundo o el tercero, ahí ya no sirve. Y no es así. Claro, yo estaba de verdad completamente sola. O sea, yo hacía lo que me decía lo que me hacía el otro. Si de repente en ese momento, por eso yo me emocioné tanto cuando los vi a ustedes, porque yo digo, wow, si yo en ese momento hubiese tenido un Marcos ahí, y yo, o sea, hubiese sido diferente. No hubiese tenido 4 flips malos. Desde el primero de repente hubiese sido exitoso. Pero uno aquí pues viene a lo que viene y ya está. Y en aquel momento, aunque suene hace 9, aunque sea 10 años, es diferencia a lo que ha pasado. Creo que el mundo en los últimos años ha evolucionado rapidísimo y no tenemos las mismas herramientas de hace 9 años. Jamás. Ahorita es diferente. Y todo lo que había era en inglés. Entonces, cuando uno viene, bueno, yo tenía conocimiento, pero mucha gente que no sabe, que quiere emprender y a la vez, que es lo que yo decía, o me pongo a perfeccionar el inglés o me pongo a trabajar. No hay tiempo. Entonces, tú tienes lamentablemente que ir haciendo las dos cosas paralelas, aprendiendo inglés y aprendiendo aquí. Y entonces el hecho de que nosotros demos esta información, que ustedes están dando esta información tan valiosa que es el flipping, que para mí es uno de los mejores negocios que existe en el real estate porque es con el que tú puedes capitalizar rápido. No es de repente el que yo llevo más, en el que yo me he especializado es en el multifamily comercial. O sea, yo compro multifamilies de 100, de 40, de 100 puertas, bajo syndication, ¿verdad? Con otro grupo y me he ido en los últimos 2 años, me he ido por esa rama, en el cual pues tú tienes mucho cash flow, poquito de cada uno y eso te da tu dinero y yo he decidido que sea mi manera de tener mi dinero resguardado. Pero el que quiere avanzar rápido, el que quiere plata para después tener algo conservador, definitivamente para mí, yo empecé con el wholesaling y el flipping. Y ahí fue que yo me pude levantar rápido, tener capital y ahora sí, decidir qué es lo que me hace sentir más cómoda, qué es lo que me gusta, qué es lo que invierto y me da platica. Entonces, pues ya uno va decidiendo en el camino qué tipo de inversor uno se quiere convertir. Y parece un camino que está como bastante determinado porque nosotros también decimos mucho, comienza con el wholesaling o con el flipping para poder empezar a capitalizarte lo más rápido posible. El flipping es la especialidad de nosotros, pero el wholesaling es como complemento también de ese negocio de flipping. Y luego entonces, y bueno, te sacaste tu licencia de Realtor, que es una herramienta como tú bien dices, nosotros ambos somos Realtor también. Y luego entonces, después que perfeccionas un poco el wholesaling y el flipping, pasas a un siguiente nivel, que es el multifamily. O sea, de verdad que ese es como el trayecto natural del inversionista de crecimiento. ¿En qué momento dijiste, es hora de pasar a algo más grande? Al multifamily, porque eso te lo pregunto a nivel personal porque es algún pensamiento que yo tengo y digo, ¿en qué momento el flipping o se disminuye la velocidad o se sigue manteniendo o lo elimino para ir a enfocarme a algo más grande que es el multifamily? Pues, claro. ¿Qué pasó allí? Bueno, tú sabes que yo siempre en el 2010
18, 19 y 20, yo fui durísima con, o sea, lo que hice fue hacer dinero, o sea, capitalizarme. Para mí Y esos el fueron mercado unos está años espectacular. bellos porque había mucha compra, todo. Cuando yo veo que el mercado del flipping empieza a disminuir porque empiezan a subir las tasas de interés, ya eran menos propiedades que conseguía, para mí era un poquito más de trabajo, yo empiezo a invertir en casas single family. Esto es de, o sea, uno En renta. tiene, sí, uno tiene que ser claro y transparente y es bueno que la audiencia sepa esto porque piensan que uno todo el tiempo es arriba y uno ha cometido sus errores. A pesar que a mí me fue muy bien, excelente, porque el hecho de que tú seas un buen vendedor, el hecho de que tengas relaciones, networking, de dónde sacar dinero, que tú tengas relaciones con el banco, todo eso va a ser exitoso. Tu proceso de wholesaling y de flipping que te va a hacer agarrar mucha plata, por decir algo. Ok, y yo esa plata empecé a invertirla en casas de renta single family. Y empiezo a rentar en la zona de Orlando. Y empecé con mi tema de experimentando como inversora Airbnb. Y yo decía, está cerca de los parques, fino, tal. Yo vi eso así como lo puede ver cualquier Claro, persona sí. en las redes, en la pantalla, y que, wow, este se hace millonario. No, entonces todo negocio siempre tiene algo por debajo. Y es lo que me gustó de ustedes, de su cuenta, que hablan claramente de todo. Y aquí estamos, igual yo, siempre van a ver, es una Gisela transparente. Entonces, yo empecé a invertir en single family, muchas casas de renta. Todo lo que venía de mi flipping, de mi broma, empecé. Y cuando yo empecé a ver el retorno, yo dije, oh my God, esto no furula, esto no funciona, esto no me da. ¿Qué hice? O sea, tantos años, o sea, esa es la carrera del emprendedor. Tantos años fajándome, wholesaling, flipping, para agarrar plata, para meterlo en, no sé, 20 casas, 30 casas. Y cuando yo veo el cash flow y veo la cosa, no me está dando. Arranco otra vez con el flipping, otra vez a capitalizarme y a reestructurar mi portafolio que tenía de inversión. Okay. Y ahí digo, ahí empiezo a coquetear con el multifamily. ¿Qué año fue ese, perdón? Eso fue 2020. Okay. 20 para 21, exacto, como te dije, 18, 19, 20. Saliendo de la pandemia. Sí, saliendo de la pandemia, a lo que suben los intereses, sí, saliendo de la pandemia, sí, 21. Ahí yo digo, wow, ya había comprado bastantes propiedades, ya estaba cómoda con mis hijos, ya estaba chévere, pero seguía trabajando como un burrito. Entonces yo, ¿sabes? La idea es estar como me siento ahorita, en este momento en mi vida, en que yo digo, me tomo, ahorita yo si me quiero ir, ya me voy tranquilo. O sea, mis inversiones están trabajando para mí. Ya yo me metí en esto de las redes y todo porque yo dije, bueno, ahora todos los tanganazos que se llevó esta cabeza, ahora hay que transmitirlo, ahora hay que decirle, ahora hay que llevar. Entonces, bueno, siguiendo un poquito, ahí agarro y veo que la cosa que yo había hecho no es que estaba mal, pero, wow, yo decía, este poquito, la valorización estaba buena, pero no era lo que yo esperaba. Entonces ahí tomo otro flip duro en mi vida. Y yo digo, chamo, tú sabes, a veces uno tiende a pegarse con la primera casita que compré con todo mi esfuerzo, con la segunda, y yo, oye, empezar a vender. En esta profesión hay que ser valiente, hay que tener guáramo. El flip de tu vida está presentado por One on One Real Estate, la comunidad de inversiones en bienes raíces de habla hispana que ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los Estados Unidos. Si quieres saber más sobre nuestros programas educativos disponibles, haz clic en la biografía. Dale, haz clic. Dale, ¿qué esperas? Porque después que tú tienes 23 casas y tú dices, ¿sabes qué? Voy a venderlas. Porque no, esto no era lo que yo esperaba. Entonces todo el esfuerzo que invertiste, muchas a pérdida de down payment, de los gastos de cierre y todo eso, para volver a recapitalizarme y volver, no a empezar porque estaba bien y ya tenía mi empresa y tenía mis cosas, pero no era el portafolio de inversión que había soñado. Entonces me metí en el primer multifamily, que fue un dúplex en Kissimmee. Y yo dije, arranqué, mira, 2. Después compré otra casa viejita, la reformé, por eso, como te digo, volví como un poquito al flipping para recapitalizar y agarrar valorización de la casa. Y entonces ahí empecé a hacer con ADUs, empecé a convertir casas con sus garajes
y atrás, ¿no? Entonces después el rollo era el permiso del condado, porque para hacer eso tienes que tener permiso, pero igualito. Yo me calaba mi rollo en mi condado, sacaba mi permiso, convertía el garaje en un apartamento y ya yo veía que la casa tenía 2 líneas de ingreso. Claro. Y yo, ahí sí me da, porque tengo una hipoteca de $2,000 y rento el efficiency en $1,300 y la casa en $2,000, tengo $3,300 y entonces ahí me da $1,300. No es lo mismo $2,000 de una casa, ya tengo $3,000, más platica. Y repetí, primero empecé con Eddie Use, y yo dije, aquí está bueno, voy a pasar a duplex, triplex. Y ahí empecé a ver cash flow, ahí empecé a ver valorización, porque definitivamente como se valoriza un single family, jamás es un fourplex. Yo acabo de vender un fourplex para cambiarlo por otro en Luisiana, y traerlo para acá, para Florida. Y la valorización es, Marco, o sea, 2x más de lo que se puede revalorizar una casa. Entonces no solamente ganas en revalorización en un multifamily, sino también en cash flow. Y entonces allí empecé a invertir multifamily hasta el día que he tenido 132 puertas personales. 132 puertas. Puertas, pero, o sea, entre fourplex, no es que 132 casas. No, está o sea, bien, pero está bien. 132 puertas son bastantes puertas. Pero me fajé con ese Son capital. bastantes cerraduras. Sí, con ese capital que hice de los single family. Wow, qué bien. Y después ahí ya dije, ya esto, ya era, buscaba muy el tema residencial, hasta 4. No quería salir de esa zona de confort. Yo decía, no, hasta 4 porque es residencial, por el préstamo, puedo ir creciendo, tal, y después ahí sí hice el switch al multifamily comercial, que es el que estoy ahorita, en el que tengo más o menos unos 2 años y me va bien. Es muy duro al principio, bueno, imagínate, o sea, son negociaciones que duran casi un año para cerrar 8 meses, 9 meses. ¿En qué ubicaciones estás comprando estas unidades? Texas número 1, Okay. Arizona, tenemos otro, en Norte Carolina tenemos otro de 45 unidades, pero estas son, ¿sabes?, bajo la modalidad de syndication. Es decir, somos 3, 4, 5 que nos unimos y cada quien hace, vamos a decirlo un poquito, su trabajo y allí pues compramos entre todos también. Lo mismo que hacen ustedes con el flipping de una casa, buscamos condominios completos que estén abandonados, que hayan caído a quiebra, que nadie los compre, que existen. Es un mercado muy bueno en los Estados Unidos. Claro, hay que tener una muy buena estructura. Yo me metí allí, ahí ya me metí con un mentor. Rod Cliff es mi mentor. Él es mi mentor. Yo pertenezco a ese grupo de Warriors. Y allí hice mi primero con ellos. O sea, no hubiese, eso es otro nivel de negocio. Esto era un evento ahorita en Orlando, ¿no? Sí, él siempre tiene eventos. Yo fui al primerito y ahí dije, ahí fue que entré al negocio de los multifamily. Dije, no puedo entrar sola, tengo ya mi portafolio y este portafolio de verdad me va bien. Ese último portafolio que construí en base a multifamily residenciales, yo creo que es de las mejores cosas, los mejores activos que yo puedo tener. Y ya es así como que, ya llegué aquí. Y fui a una conferencia de Rod Cliff. Y allí dije, ahí me enamoré. Y ahí dije, bueno, ahora voy a este nivel, pero poco a poco. Y ahí fui. Me tardé casi un año para cerrar el primero. Gisela, llevamos 3. Háblame de tu proceso cuando decides, quiero meterme en este mundo en particular. O, por ejemplo, cuando dijiste, voy a cambiar de flipping a rentas. ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones y de toma de acción? Porque ahorita hay demasiada información en la calle. Sí. Y la gente tiene cursitis, podcastitis, o sea, escuchan cuántos podcasts. Bueno, por favor, escúchenlo. Y no toman decisiones. Bueno, está bien, o sea, uno se tiene que educar, pero no toman la acción. Entonces, ¿cómo lo hiciste tú para que la audiencia pueda entender cómo implementaste tú las herramientas? ¿Cómo fue tu proceso de toma de acción con la información cuando tomaste la decisión de que voy a cambiar y voy a entrar en este mundo? Bueno, yo creo que definitivamente es mentalidad. O sea, el que no quiera de verdad ser valiente en tomar decisiones, ahí se va a quedar viendo cursos
pero tampoco va a lograr nada en su vida. Entonces tiene un momento, y eso es como un momento único que tiene cada persona con sí misma. En el momento en el que tú sientas una real necesidad de cambiar, es casi que obligado. O sea, yo tenía que hacerlo porque tenía mis hijos y si no mis hijos iban a morir de hambre. A veces uno tiene que hacer ese ejercicio, decirse a uno mismo. Ajá. Mí Si mismo. yo no, a mí mismo, ya va. ¿Cómo puede cambiar mi vida si yo hago este paso? Pero no como lo hice yo, vamos a hablar claro. O sea, como te dije, si yo hubiese tenido a alguien como ustedes en mi mano y yo digo, uy, hubiese sido más fácil porque ya yo la decisión la tenía. Pero también está en cada uno tomar la decisión valiente. O sea, decir, salir de la zona de confort. Nadie aquí puede hacer por alguien lo que esa persona por sí misma no quiera hacer. Nosotros podemos estar 20 horas, mira que es así, mostrar resultados y tal, pero solamente los triunfadores son los que dijeron, me voy a arriesgar. Hay que arriesgarse con seguridad. O sea, nunca vas a tener el 100%, pero que tú tengas un 80, un 85, tú dices, puedo meter el piecito porque no me va a ir mal. Hay siempre un nivel de riesgo, siempre, porque ni siquiera otra persona te asegura que vaya a salir bien. A mí a veces me ha tocado como persona decirle a un inversor, mira, vamos a comprar un multifamily, porque también oriento a inversores a hacer sus portafolios. Y claro, yo tengo mucha facilidad de conseguir propiedades fuera de mercado, porque dentro del networking que yo me he hecho, pues tengo hasta bufetes de abogados que trabajan en probate, que trabajan con matrimonios civiles, y ya me tienen a mí como su cartica de salida. Eso lo hace uno con el networking, eso lo hace uno trabajando, eso lo hace uno tocando puertas. No todo el mundo quiere hacer ese esfuerzo adicional. Todo el mundo, como te dije al principio, quiere gratificación inmediata y que el deal va a venir y va a venir solito para ti. No, así tengamos los mejores mentores. Yo estoy con Rod Cliff y es uno de los mejores en el área multifamily, pero si yo no me meto a buscar, él no va a hacer la vida por mí. No, o sea, uno tiene que poner su parte también como persona de decir, yo quiero esto. Entonces, esa decisión es muy importante. O sea, esa decisión valiente internamente de decir, yo quiero hacerlo. Bueno, y venía el error, que yo a veces vengo y le digo digo, mira, aquí está este fourplex, tenemos esto, el cash flow es bueno, es todo, pero resulta que cerramos el 23 de diciembre, pana. Y el 23 de diciembre, ¿quién va a buscar una renta? Tiene usted que aguantarse un mes ahí hasta el 20 y pico de enero que usted arranque. Entonces, esa cosa también nosotros como educadores, yo digo, tenemos que también ser transparentes y decir siempre lo malo. O sea, yo le digo a un inversor, mira, esto está ahí, pero tú tienes un 10% de riesgo que a ti te pase esto, esto y esto. En ese momento, pues la gente se siente más segura y son cosas que pueden pasar. Si estamos... Ok, eso es producción. Aquí. Siempre nos asustan. Esa es nuestra dinámica del flip de tu vida. Está bien. Esta caja de herramientas que tenemos aquí no es solamente decoración. Ok. Aquí producción nos ha puesto unas preguntas. Sí. Típicamente son 10 preguntas. No las hemos leído, no sabemos cuáles son. Entonces la idea es responder las 10 preguntas bastante rápido. Nos las vamos a repartir aquí y arrancamos ahorita. Siempre nos asustan. Tensiómetro, por favor, que estamos aquí. Ay, vale. Bueno, la primera pregunta del flip de tu vida. Si pudieras volver en el tiempo y darle un consejo financiero a tu yo de 18 años, ¿cuál sería ese consejo? Aprende a hacer un presupuesto. Venga. Segunda pregunta. Describe tu primera inversión inmobiliaria en 3 palabras. Oh, my God. Oh, my God. Listo. Siguiente pregunta. Si el crédito fuera un personaje de película, ¿quién sería y por qué? Oh, my God. Interesante. Ya va, sí, interesante. Ay. Ya va, chico. Si fuera un personaje. Ay, no sé. Superhéroe,
villano, Ajá. Sí, ya va. Yo me cómico de la imagino. televisión. Yo me imagino a alguien como The Rock. Sí, una personalidad. Demasiado que personalidad. puede resolver cualquier peo. Sí. Bueno, sí, Bueno, Clark fíjate Kent en que... aquella No, bueno, película. fíjate que tú dijiste de Rock y yo estaba pensando, bueno, a lo mejor yo soy más viejita, no sé, yo estaba pensando en Conan. Claro, Conan el bárbaro. El bárbaro. Está bien. Conan el bárbaro. Sí, se está me bien. vino así Arnold Schwarzenegger con Conan el bárbaro. I'll be back. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué es lo más loco o inesperado que te ha pasado en el mundo de real estate? Hay tantas cosas. Pero yo creo que a veces uno, la mujer, como es medio cobarde. Pero hay algo que me pasó muy fuerte y fue cuando estaba haciendo un flipping una vez en una casa. Eso me quedó muy grabado. Porque cuando empezamos a tumbar las paredes y yo estaba allí, porque a veces era mucho de meterme, a mí me gusta meterme. Yo en Venezuela era contratista. Y me metía con mis botas al barro, todo eso. Y cuando una de mis primeros flipping, nos abrimos una pared, saltaron millones de arañas. Uf. Millones, Literal. millones de arañas detrás de las paredes. Bicho. Y eso, o sea, nunca se me olvida porque me saltó. O sea, me saltaron las arañas y yo... O Última sea, vez esa- que hiciste una demolición en tu vida. Eso fue de las cosas más fuertes, así, por decir algo, en lo estético, porque si hablamos de estafa, pues me estafaron una vez también unos terrenos que compré un general contractor y nunca terminó las casas, y eso fue para mí muy traumatizante porque eran las primeras casas que iba a construir aquí, y eso para mí fue un golpe muy duro porque Sí. fue algo con papeles, una persona que tenía empresa, una persona con todo y nunca hizo las casas. Y yo hasta las había vendido casi que en plano a familiares, amigos, que es Wow. cuando tú buscas esa apalancarte, Claro, tú sabes. claro. Y fue muy duro. Primer Pude círculo. salir de eso, por supuesto, pero eso fue catastrófico. Desde el punto de vista estético, las arañas y lo otro. Está bien, está bien. Tienes doble ejemplo. Si tu primer negocio hubiera sido un emprendimiento fuera de real estate, ¿cuál hubieras elegido? Con lo que estoy haciendo ahorita, porque yo he estado en real estate, pero también tengo otras empresas, y hay una empresa que me ha ido, que me encanta porque tiene que ver mucho con emprendedores, y es comprar y vender negocios rodando. O sea, eso es... ¿Ese es Emprende USA? No. Ajá, sí, Emprende Ok. USA. Compro negocios sobre todo, este es un modelo de negocio, pero es espectacular y nuestra comunidad seguro no lo conoce. Pronto voy a empezar a hablar de eso. Y es el tema de empresas que tienen los baby boomers en su poder, que son buenas, han sido rentables, dan dinero. Y viene uno o los millennials o de la temporada que sea, y automatizas procesos y las pones a valer. He tenido excelente experiencia. Lo estoy haciendo activamente y es una parte de cash flow que de verdad no te la da el real estate. Mi real estate es lo seguro, pero realmente mi alimento, mi día a día, o sea, yo sigo haciendo negocios de lo que me da el real estate. Voy a otras partes, no diversifico mucho, pero uno de los que me he quedado estacionado definitivamente es comprar y vender negocios. Lo pongo bueno, hace poco lo hice con unos señores bastante mayores que tenían un spa en Aventura. Lo compré muy económico. Tenía clientes buenos, todo. Lo automaticé, lo puse a facturar 3x más y lo vendí a 3 meses el precio en un año. En un año. En tuviste un el año, negocio. en un año. Y eso lo estoy haciendo ahorita con un groomer, una persona que vende y compra, que arregla perritos en su negocio. Lo compré con una cartera de clientes, le puse 7 vans a trabajar, o sea, compré el negocio, lo automaticé, le puse vans a rodar por Orlando y hoy en día ese negocio va buenísimo y ahorita lo estoy vendiendo a 3x más. O sea, le agarro el negocio, lo Claro, flipeo claro. el negocio y lo vendo. Eso es buenísimo. Aquí nadie sabe qué hay ahí. Es muy, muy bueno. Son negocios, ojo, no es que es un negocio quebrado, es un negocio que esté bien, que esté Tiene rodando potencial de y crecimiento. y que le Optimizado. dé... Ajá.
¿Tú conoces a Edward Collins? ¿Te acuerdas del señor que conocimos en Las Vegas, el calvito que hace asesoría financiera? Sí, Edward claro, Collins. claro. Me parece tan interesante. Acabas de decir algo. Yo escuché de él ayer que baby boomers, hay de cada 12 empresas o negocios pequeños y medianos que hay en Estados Unidos, solamente se termina vendiendo uno. Sí. Sí. Uno. No sabe. Y Marco, hay una eso- cantidad importantísima de oportunidades No, allí. no saben. Increíble. No saben y el mercado latino no conoce esto. No, mira, si somos voz de esto y enseñamos Interesante. esto. Y además que eres economista, eres Sí, contadora. claro, entonces Tienes más calle que sí. un heladero de Puerto Rico. No, y eso me ayuda Tienes más mucho experiencia. porque puedo ver los números, Claro. ¿sabes? Puedo ver estados financieros, Claro. puedo ver el negocio, puedo Claro. examinar el negocio por dentro y cuando lo examino. Y como te digo, no tuve que revalidar ni hacer otra vez la universidad aquí para ser economista. Como te digo, los números me han servido a mí a lo largo de siempre. Pero ese tema de los negocios, eso está bueno. Vamos a hablar. Sí. Otra pregunta. Ok, si solo pudieras dar un consejo financiero a toda la comunidad hispana de Estados Unidos, ¿cuál sería? Un solo consejo. Aprendan del crédito. Ok. Si el dinero no fuera problema, ¿y en qué ciudad comprarías tu próxima propiedad y por qué? Tu próxima propiedad personal. Si no fuera problema, pero es que esto es muy bueno. Yo diría que en República Dominicana, Ok. ¿Por qué? ¿Al borde de la playa? al borde de la playa. Retirarte a tomar piña colada en la playa. Sí, de Suena verdad. como buen plan. Sí, sería Venezuela, pero Margarita, pues. ¿no? Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el peor error financiero que has visto cometer y cómo evitarlo? que la gente espera la gratificación inmediata. Creo que lo dije aquí en el programa muchas veces. Y no es así. O sea, todo negocio tiene su proceso y es una montaña rusa. Y creo que todos, y por eso cae tanta gente en el humo, en los cursitos, en todo. Porque cuando le ofrecen $10,000 en un mes, ya, eso Claro. van ahí. Y yo creo Correcto. que la gratifique. Tenemos que cambiar ese chip. Sí. Lo ve. Completa la frase. El mejor flip de mi vida fue cuando... El mejor flip de mi vida fue cuando pude sacar $80,000 del flip. Me quedaron $80,000. 80,000 limpio. Limpio, ese fue el mejor flip de mi vida. Sí. 80,000, Fue el wow. que más me ha quedado así, pues, desde que hice mi negocio, no, así, sí. Buen flip. Sí. Última pregunta. Si tuvieras que explicar cómo funciona el crédito en Estados Unidos en una sola frase, ¿cómo lo harías? En una sola frase. Yo diría, aprende, edúcate sobre la deuda buena. Háblame un Bueno. poquito más de ese tema, por favor. Porque sí. sobre todo la comunidad latina, creo que tenemos un estigma sobre la deuda y que toda deuda es mala. Entonces, háblame un poquito más sobre la deuda buena, ya que estamos hablando de este tema. de Sí, real para estate. mí es muy importante, porque si algo me hizo crecer en este país, fue la deuda. Yo yo tenía mi capital, pero ese capital era la inicial de algo. Lo otro, para lograr tener mi portafolio definitivamente, fue apalancarme, fue buscar financiamiento de diferentes fuentes. Los Estados Unidos te da, por ejemplo, una fuente maravillosa de financiamiento que la mayoría de la gente no conoce. Todo el mundo piensa que es el banco directo, pero hay financiamientos tan buenos como una tarjeta de crédito, un 0%, o más buenos todavía cuando haces financiamiento creativo, cuando tú buscas fondos de otras personas, cuando negocias directamente con los propietarios. Todas esas son fuentes de financiamiento. Y lo importante en esto es que antes de buscar la deuda, tener el plan. Porque en el momento que tú tengas el plan, tú vas a saber exactamente que con esa deuda, porque es deuda buena, porque con esa deuda vas a pagar la deuda.
y esa deuda te debe dejar un dinero para seguir invirtiendo y capitalizando. Esa es la diferencia. Entonces, en el momento en el que tú haces un flipping, haces un negocio, tú agarras una deuda, tú tienes que tener los números claros y tú decir, ok, yo agarro 10,000 del banco, por ejemplo, y yo digo, bueno, voy a hacer esto y me van a quedar 20,000. Yo pago los 10, me van a quedar 10, por decirlo rápido, esos 10,000, ya pagaste deuda, utilicé la deuda, no utilicé dinero de mi bolsillo, utilicé la de alguien, pago unos intereses y lo que me sobre lo vuelvo a invertir esos 10 para otra y así sucesivamente. Esa es la deuda buena, la que te queda dinero luego de pagar la deuda y con esa sigo trabajando. En el momento que la gente descubre ese juego y ese ciclo, el límite es el cielo en los Estados Unidos, porque en ningún país del mundo, o sea, te lo digo yo, Venezuela, en Europa viví, estaba domiciliada en España, pero viví en París, viví en Italia, viví en Inglaterra durante 12 años de mi vida. Y cuando yo vine a los Estados Unidos, aunque decía, cuando estaba en Venezuela, que Estados Unidos era el último país del mundo donde yo iba a vivir, pues aquí me quedé y aquí no hay ningún sistema que apalanque más tanto un emprendedor como los Estados Unidos, pero hay que saberlo usar. Entonces, no hay que hacerse eco de que la deuda es mala. Para mí, no. Para mí, utilizar dinero de otra persona para tú crecer es lo más inteligente que puede hacer uno. Esa es un poco la fórmula de Robert Kiyosaki. Te vi una foto con él. Sí. Y muchos otros reconocimientos. Estuvimos viendo tu cuenta de red social. Está súper activa. Bueno, o sea, todos esos reconocimientos que has tenido, de verdad que han sido resultado de tu esfuerzo, de tu perseverancia. Quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que esa hambre, esa perseverancia, esa insistencia en cada día volverte mejor persona, se nace o se hace? Eso es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, Marco. Pero es que yo creo que desde que yo tengo uso de razón, yo por ejemplo, yo en mi caso he tenido esa mentalidad. O sea, te voy a contar rapidito. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años. Quedamos huérfanas, mi mamá de 20 y pico años y yo tenía 9, mi hermanita 6. Y fue muy duro porque mi papá era constructor. De ahí viene, yo creo que mi vena por los bienes raíces. Y para hacerte el cuento cortico, mi papi murió y al mes nos embargaron. Yo vivía en la Candelaria en ese momento y vino un banco un día y nos sacó de la casa. Mi mamá era ama de casa, no sabía, los socios, no sabía qué es lo que había pasado, pero en conclusión yo de niña a los 9 años vivía en las escaleras del edificio en Alcabala, Puente Anauco, con mi mamá y mi hermana. Y esa noche no teníamos dónde dormir y nos tocó dormir debajo de un puente ahí donde estábamos abajo. Y de allí, no sé si es que yo nací, pero de ahí vino mi emprendimiento, porque al otro día yo estaba en la esquina de la panadería del Portugués, que era una zona de portugueses y españoles, y ya yo estaba embolsando bolsas y trabajando. Y ahí empecé, y después empecé a vender periódicos en la Plaza Candelaria, y toda mi vida cambió. Entonces, ya yo a los 14, 15 años tenía tiendas en el cementerio de ropa, y me iba por toda la avenida Urdaneta, y me iba por la avenida Sucre vendiendo. Entonces, eso... No sé si ese hecho lo hizo hacer en mí, pero yo desde que tengo uso de razón he sido una emprendedora. Siempre, o sea, yo me metí en mi cabeza, yo no quiero que mi mamá ni mi hermana vuelvan a pasar esto y de ahí no he parado. O sea, eso fue duro, pero no paré en mi vida. O sea, de ahí no tenía cómo estudiar. Y las monjitas en el San José de Tarbes, que era donde yo trabajaba, me becaron porque me decían, no, usted no puede ir para el Andrés Bello, el Experimental Venezuela, que eran públicos, y no es lo mismo que aquí. Y de ahí arranqué. Me becaron y yo aproveché mi beca y vestía a la Virgen y hacía mis trabajitos en el colegio. Y de ahí fui a la Católica y me gradué con beca. Luego me dieron en Fundayacucho y me vine aquí a Harvard, hice mi doctorado en Oxford. Pues mi vida ha sido así, de lucha. Yo tuve 2 caminos en mi vida. O agarraba el camino fácil de la calle porque yo estaba en la calle. Y para mí hubiese sido bien, por ejemplo, a los 19, 20 años conseguirme un viejo millonario o el del emprendimiento, que ha sido más duro, que ha sido más fuerte, pero no me he rendido. O sea, nunca me rendí en mi vida. Entonces, por eso es que vi el que me diga que no se puede, que no, que yo tengo, que para aquí.
Chamo, yo le he dado duro a toda mi vida, toda la vida. Entonces, con Diosito por delante, por supuesto, con mi mami, con mi hermana, pero yo creo que los límites están en tu cabeza, Marco. Aquí no hay límite en la vida. O sea, aquí no hay nadie que diga no lo puedo lograr. Mientras tú tengas vida, o sea, mientras tú tengas, chamo, o sea, el que se quede parado es porque se quiere quedar parado. No hay. O sea, y lo he hecho desde ahí que me tocó. Lo hice aquí cuando me tocó dormir en el carro porque yo no hallaba qué hacer con mis 2 muchachos y la casa. Y aquí estoy. Y voy para adelante. O sea, y no va a haber nada que me detenga. O sea, el día que me muera, pues, pero tengo mis metas muy claras. Y no te puedo decir mi plan porque no lo puedo decir todavía, pero chamo. Después no lo después lo van a ver. Pero me llegaste la fibra, ¿viste? Muchísimas gracias por compartir ese cuento. Sí. Y para la muy audiencia, pocas veces lo digo, pero es que la gente siempre vive como en la cosa de que ¿cómo hago para salir? Y es que no tengo esto. Y es que no tengo lo otro. No. Justamente te quería tocar ese punto. O sea, porque hay gente que escucha este cuento y todavía no sale y toma acción. Dale un consejo, háblale directamente a la audiencia que todavía, esa persona que todavía no se ha creído en sí mismo que ellos son capaces, que todavía no han tomado acción. O sea, quiero que le abres directo a la audiencia para cerrar con este punto. Sí. Para que ya dejen, se bajen de esa cerca en donde están sentados y tomen acción y cambien su vida y tomen control de sus circunstancias. Hay que ser valiente. O sea, hay que dar el primer paso. O sea, puedes fallar o te puede ir bien, pero ese fallo, y es muy importante que la gente sepa eso, porque la gente le tiene miedo al fracaso. Tiene miedo a decir, wow, yo hice mi primer flip y no tenía plata y me quedé sin la plata porque había dejado todo ahí. Perdí, quedé debiendo $2,000. A mí me pasó, pero yo dije, coño, o sea, esto lo convierto en algo bueno. Yo nunca he pensado, ¿sabes qué? Si yo tuviera que decir algo, yo nunca he pensado que nada de lo malo que me ha pasado lo he visto para victimizarse o decirme, pobrecita, y aquí quedé. Yo lo he visto como, coño, aquí perdí esto, ¿qué fue lo que pasó? Lo voy a hacer, es una fuerza interna, lo voy a volver a hacer, y lo volví a repetir sin eso, y después me salió otro. Y yo dije, coño, pero bueno, ahora no perdí 2,000, ahora perdí 500. ¿Qué pasó con los 500? O sea, tú vas a fallar, pero es ensayo y error. El error, no verlo como un error, verlo como el aprendizaje que tú necesitas para ser mejor. Y eso yo te diría a ciencia cierta que ha sido lo mío. O sea, la actitud valiente de decir, lo voy a hacer, estando consciente de que puedo fallar. Pero si fallo, no me voy a poner a llorar y voy a decir, el mundo se acabó. Voy a darle la vuelta a este momento de mi vida y lo voy a utilizar como aprendizaje y sigo. Yo diría que es algo así. Gisela, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos 50 minutos. Para los que están escuchando, la clave del éxito, determinación, perseverancia. Tu circunstancia no determina a dónde puedes llegar. Así que muchísimas gracias por compartir tu historia. No, y bueno, espero que le funcione a la audiencia otro episodio increíble del Flip de tu vida. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De nada. Hasta la próxima. Bye. Que llego a mí one on one, haciendo dinero en lo que me gusta, one on one. El negocio inmobiliario no me asusta, one on one.